31 de marzo de 1922, cerca de Kaifek, Alemania. 6 personas en una pequeña granja son asesinadas a pico y hacha. Los cuerpos son encontrados, tapados y cubiertos en diferentes estancias de la granja. La antigua ama de llaves abandonó la casa unos meses antes, alegando haber escuchado unos ruidos inusuales, creyendo que la granja estaba encantada. ¿Quién y por qué asesinó a toda una familia? ¿Tenían fundamento las alegaciones de la antigua ama de llaves? ¿O más bien escuchó los ruidos del asesino conviviendo a escondidas con ellos? Al final del vídeo te cuento quiénes son los principales sospechosos de este escabroso crimen. Pocos días antes de los homicidios, el granjero Andreas Gruber le contó a sus vecinos sobre el hallazgo de unas extrañas huellas en la nieve que salían del bosque circundante y se dirigían hacia la casa, sin encontrar huellas de regreso hacia el bosque. También alertó haber oído pisadas en su ático y hallado un periódico en su porche que nadie de la familia reconoció. Por otra parte, un juego de llaves de la casa se había perdido días antes de los asesinatos. 6 meses antes, la antigua ama de llaves explicó que oyó voces extrañas y otros ruidos en los alrededores de la casa, asegurando que la casa estaba embrujada, razón por la cual decidió recoger sus pertenencias e irse de la casa para no volver nunca. La noche del 31 de marzo, Gruber y su esposa Cacila escucharon unos ruidos en su granero. Ambos cogieron una linterna y se acercaron para ver qué sucedía. Esa fue la última vez que su hija y su nieta los verían con vida. Pasaron unos largos minutos hasta que su hija Victoria y su nieta Cacila decidieran ir al granero, atraídas por un ruido y la ausencia de sus padres. Tristemente, al igual que Andreas y Cacila, también encontrarían la muerte entre paja, grano y comida. El asesino había conseguido atraer a sus víctimas sin que ninguna de ellas sospechara absolutamente nada, y matándolas a golpe de pico. Tras acabar con la vida de los 4 miembros de la familia, se dirigió al interior de la casa, donde mató y asesinó a Joseph, en su cuna, un bebé de 2 meses que estaba durmiendo en la habitación de su madre. Baumgartner, el ama de llaves, quien se había incorporado hacía escasas horas a sus labores de trabajo, también fue encontrada muerta en su cama. ¿Quién era capaz de asesinar a sangre fría a un bebé y a toda su familia? Sin duda, los investigadores iban a tener un caso escalofriante, lleno de detalles escabrosos. Pasaron varios días hasta que descubrieron los cadáveres. En el transcurso de esos días, hasta 3 vecinos se acercaron a las inmediaciones de la granja al no observar ningún tipo de actividad. Al empleado de correos se le empezó a acumular la correspondencia. Incluso se acercó a llevarle las cartas, pero nadie respondió al timbre. Ese mismo día, Albert Hofner, un mecánico, estuvo durante 5 horas arreglando una máquina agrícola. Se marchó sin haber visto ni hablado con nadie. No fue hasta el 4 de abril y tras notar la ausencia de la familia en la misa del domingo, que un grupo de amigos se dirigió a la casa. Picaron al timbre y nadie les respondió. Les parecía sospechoso que la pequeña Camila, de 7 años, llevara días sin asistir a la escuela. Fue entonces cuando se acercaron al granero y abrieron las puertas. Al irrumpir en él, encontraron los cuerpos apaleados de Andreas, su esposa, su hija y su nieta, cubiertos de heno y con una antigua puerta. El pequeño Joseph y la ama de llaves, Maria Baumgartner, fueron encontrados dentro de la casa. En ese momento, un muchacho fue enviado en bicicleta a la villa más cercana de Wegnen para alertar a las autoridades. En cuestión de horas, llegaron los investigadores del departamento de policía de Múnich. El inspector Georg Grengruber se hizo cargo del caso. Lo primero que sorprendió al inspector fue que al llegar, docenas de curiosos estaban pululando por la propiedad, contaminando la escena del crimen e incluso comiendo aperitivos en la cocina. Al día siguiente, el miércoles 5 de abril, el doctor Johann Baptist realizó las autopsias preliminares. Los resultados arrojaron
que las víctimas habían muerto por traumatismo craneoencefálico, causada por un pico entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril. El cuerpo de Victoria también mostró señales de estrangulamiento. Todas las víctimas, excepto una, se creen que habían muerto al instante, con la excepción de la joven Cacila, que mostró evidencias de haber sobrevivido varias horas después de haber sido gravemente herida. Tenía mechones de su propio pelo entre sus dedos, señal de que se los había arrancado de su cabeza por razones desconocidas. Un detalle que la policía observó fue que todos los cuerpos habían sido cubiertos de alguna u otra manera. Los cuerpos apilados en el granero se habían cubierto de heno y con una antigua puerta vieja. El cuerpo de la criada había sido cubierto con sábanas y el del pequeño Joseph con una falda de su madre. Se encontraron algunos hallazgos muy inusuales. Las fechas de las muertes se determinó que fue el viernes 31 de marzo, pero después de interrogar a los vecinos de la finca, se descubrió que los testigos cerca de la finca habían visto humo saliendo de la chimenea durante todo el fin de semana, lo que sugiere que alguien había estado en la casa. El lugar también tenía evidencias de que alguien había estado comiendo allí recientemente, y una de las camas parecía haber sido usada hacía poco tiempo. Además, se encontró que el ganado estaba todo bien alimentado y que las vacas habían sido ordeñadas. La primera hipótesis apuntaba que podía haber sido un robo que terminara con el asesinato de toda la familia, ya que los Gruber eran una familia adinerada. No obstante, esta teoría se descartó rápidamente al encontrar grandes cantidades de dinero y las joyas dentro de la casa. Posteriormente, la policía sospechó de Lawrence Schlittenbauer, un ex pretendiente de Victoria, y que lo acontecido fue a causa de un crimen pasional, ya que años atrás este se vio envuelto en un embrollo acerca de la paternidad real de la hija de Victoria. En 1916, vecinos de la zona acusaron a Andreas y Victoria de mantener una relación incestuosa, la cual habría empezado cuando ella contaba con 16 años de edad. Ambos fueron condenados a prisión en 1917. A Andreas se le sentenció a 1 año y a Victoria a 1 mes, después de que una criada lo sorprendiera manteniendo relaciones sexuales encima del heno, en el granero. Los vecinos especularon que Andreas había concebido a su propio nieto Joseph. Sin embargo, el certificado de nacimiento de Joseph apuntaba a un vecino como su padre, apuntado con las iniciales L.S. ¿Os dicen algo esas iniciales? Las iniciales correspondían ciertamente a Lawrence Schlittenbauer, quien en un principio negó la paternidad de Joseph y acusó a Andreas en septiembre de 1919 de haberlo concebido, pero posteriormente reconoció ser el padre. No obstante, algún tiempo más tarde volvió a su versión inicial. Los detectives del inspector Reingrava interrogaron a más de 100 sospechosos por los crímenes, pero no presentaron cargos contra ninguno. Por razones que no han sido esclarecidas, el mecánico Albert Hofner no fue interrogado hasta 1933. El último interrogatorio se realizó en 1986 basado en supuestas nuevas pistas, pero los resultados fueron infructuosos. A continuación, voy a contarte quiénes fueron los principales sospechosos del crimen y qué sucedió con ellos. Deja en los comentarios quién, a tu parecer, fue el autor de estos crímenes. Pequeños detalles apuntaron a la participación de Schlittenbauer. En primer lugar, fue uno de los únicos miembros que pasó a formar parte del grupo de búsqueda original, que había ido a la finca a buscar a los Gruber después de que estos hubieran desaparecido. Mientras él estuvo ahí, se informó que el perro atado en el granero había tomado una aversión particular hacia él y que le habría ladrado todo el tiempo en su presencia. Además, un testigo dijo que Schlittenbauer no se habría inmutado delante de los cuerpos ensangrentados y mutilados, y que también mostró un conocimiento de la propiedad que no era usual, como si hubiera pasado algún tiempo en ella. Todo esto llamó la atención y Schlittenbauer fue interrogado extensamente por la policía,
pero al final simplemente no tenían suficientes evidencias claras que lo relacionaran con el crimen y nunca fue detenido por ello. Una idea era que el ex marido de Victoria, Carl Gabriel, había cometido los asesinatos. Aunque Gabriel supuestamente había muerto en las trincheras francesas durante la Primera Guerra Mundial en 1914, en realidad su cuerpo nunca había sido encontrado y nunca había recibido un entierro apropiado. Por esta razón, se especuló que pudo haber regresado a por su esposa y al ver la relación que mantenían ella y Schiltenbauer, podía haber cometido los asesinatos en el marco de un crimen pasional. Esta teoría fue alimentada décadas después por los informes de dos personas que afirmaron haber conocido a un soldado ruso después de la Segunda Guerra Mundial que afirmaba ser el asesino de Hinterkaifeck. Se ha especulado que él, inicialmente, fingió su muerte para liberarse de su esposa, pero que habría cambiado de opinión y regresado a casa. No obstante, muchos de sus camaradas dijeron haberlo visto morir en las trincheras, y así lo creyó la policía. Procedente de la cercanía de Heisenfeld, se sospechó del presunto panadero loco, Joseph Barr. En 1921 había huido del hospital mental de Günzburgo, ya que se le había recluido allí debido a su estado mental y a su presunta participación en un asesinato que había ocurrido en 1919. Aunque muchos testigos afirmaron haberlo visto, la policía nunca logró encontrarlo. Una última teoría involucra a extremistas políticos, cuya violencia asoló a Alemania desde 1921 hasta 1933, cuando Adolf Hitler subió al poder y suprimió toda oposición al nazismo en todo el país. Ambos, nazis y comunistas, participaron durante 12 años en sangrientas guerras de guerrillas, luchas callejeras y asesinatos. Ninguna evidencia vincula a Andreas Gruber con ninguna asociación política. No obstante, los que apoyan esta teoría sospechan que su aislada granja pudo funcionar como escondite, punto de reunión o repositorio de armas para algún grupo armado. A día de hoy, este caso ha quedado sin resolver y ha inspirado novelas y películas. Sin duda alguna, una mancha oscura y escabrosa en pleno corazón de Alemania. Se despide Paimon, un siervo del misterio.